Muy buenas noches, televidentes del Canal TRO, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud en Casa. Recuerden que estaremos de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos en el tema para juntos resolver cada una de las inquietudes en cuanto a las enfermedades que más nos aquejan hoy en día. Precisamente hoy hablaremos sobre deformidades de columnas, las cuales son unas alteraciones que se presentan a nivel estructural y óseo en la columna que pueden acompañarse de dolores e incluso fatiga. Veamos la siguiente nota para ver más en qué consiste el tema de hoy. El dolor de espalda se constituye en la segunda causa de enfermedad laboral en Colombia debido a los costos que implica su diagnóstico, tratamiento, intervenciones quirúrgicas e incapacidades. Estudios médicos señalan que el dolor de espalda puede producirse por varias causas, siendo las más comunes traumas en la columna vertebral, sedentarismo, estrés, obesidad y mala postura, entre otras. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 10 personas en todo el mundo padece de algún grado de dolor de espalda. En especial, la prevalencia corresponde a adultos jóvenes en edad laboral. Varios estudios especializados indican que los pacientes con dolores crónicos en la parte inferior de la espalda y que son tratados por quiroprácticos mostraron una gran mejoría dentro del primer mes de atención por el especialista, comparados con aquellos que son atendidos por médicos generales. Las 5 primeras causas de dolor de espalda son malas posturas o desequilibrios de la columna vertebral o peso, envejecer y tener degeneración de las vértebras, tener una baja condición física y aumentar de peso. Después de ver la nota y con el objetivo de resolver cada una de las inquietudes de nuestros televidentes, precisamente hoy tenemos un grupo de especialistas invitados a nuestro capítulo de hoy. Ellos hacen parte del grupo de deformidades de la columna del Departamento Norte de Santander. Ellos son el doctor Carlos Humberto Mora y el doctor Ramiro Calderón, neurocirujanos. Bueno, doctor, bienvenido a nuestro programa el día de hoy. Para nosotros es un placer contar con usted en nuestro programa. Doctor, quiero que iniciemos el programa con la siguiente definición, para que a todos nuestros televidentes les quede claro qué es la escoliosis, doctor. La escoliosis es una deformidad de las curvas normales que presenta la columna. Nosotros tenemos una curva que es la curva predominante torácica, que es la cifosis, una segunda curva lumbar, que es la lordosis lumbar, y cuando estas curvas se incrementan, se angulan, generan una deformidad que se llama escoliosis. Esta curva puede tener un componente rotacional también, pero ¿cuándo se considera una escoliosis real? Cuando tiene un ángulo de deformidad mayor o igual a 12 grados. A partir de este momento, esta curva puede crecer y el crecimiento de esta curva genera una gran deformidad que va a alterar la mecánica y el funcionamiento de esta estructura. Sí, ok, perfecto, doctor. Doctor Ramiro, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Doctor, para dar continuidad, ¿cómo podemos diagnosticar la escoliosis, doctor? La principal forma es haciendo un examen físico adecuado. Y el examen físico adecuado nos muestra una deformidad de la espalda, con aparición de una deformidad que se llama jiba o joroba, y una asimetría de los hombros y una asimetría de las caderas. El paciente usualmente se da cuenta de esto desde el primer momento en que empieza a sufrir su escoliosis, acompañado de dolores y de posturas anormales que lo notan más los compañeros y los padres que el paciente mismo. Ok, perfecto. Doctor Carlos Mora, ¿por qué se presenta la escoliosis? La escoliosis tiene varios orígenes, ¿no? Dentro de los orígenes que tenemos en la parte congénita, escoliosis presentadas por la falta de fusión la falta de segmentación de las vértebras, o la fusión unilateral de la vértebra, o el mal desarrollo de una vértebra formando lo que llamamos una hemivértebra o una vértebra en cuña. Esto hace que la curvatura tenga un punto de inclinación o genere un punto de inclinación y genere deformidad con el crecimiento normal del niño. Estas presentaciones se conocen como escoliosis congénitas. Hay otras causas como lo que
que llamamos malformaciones del cierre de la espina, que llamamos de origen como el meningocele o el mielomeningocele, que van a degenerar. Hay otras causas más importantes y más frecuentes, que es en la parte de la adolescencia, que es la escoliosis idiopática del adolescente, donde no se conoce el origen de esta patología, pero se presenta más en adolescentes entre las edades de los 11 y los 15 años, siendo más evidente en el desarrollo del sujeto, pasando de la adolescencia, de la preadolescencia a la adolescencia. Y en ese momento, por ejemplo, en las mujeres, cuando se desarrollan, la curvatura se hace más evidente, más fuerte. Y es en ese momento donde más se hace el diagnóstico, porque los padres evidencian la deformidad, más el paciente casi nunca la nota. Ok, perfecto, doctor. Doctor Ramiro Calderón, ¿cuántos tipos de escoliosis existen actualmente? Sí, tenemos la escoliosis de los niños, que son deformidades especialmente por daño de la columna vertebral. El doctor Mora lo acaba de nombrar, las hemivértebras, las vértebras en mariposa. Los defectos de la columna vertebral de cierre del rafé mediano los llamamos disrafismos, son los meningoceles, meningoradiculoceles y meningomieloceles, que alteran la dinámica de la columna, alteran la dinámica de los músculos paravertebrales, y los pacientes desarrollan deformidad escoliótica un poco después. La que nosotros más manejamos, la nombró también el doctor Mora, es la escoliosis idiopática del adolescente, que es la que se manifiesta en la adolescencia, como su nombre lo indica, y eso es la mayor cantidad de pacientes que operamos. Y existe la escoliosis postraumática y la escoliosis degenerativa de los pacientes mayores que hacen enfermedades de la columna vertebral, como la espondiloartrosis, que termina con una deformidad escoliótica. Ok, perfecto. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden seguirnos a través de la línea de WhatsApp, del teléfono fijo o a través de las redes sociales del Instagram o el Facebook. Estamos aquí para resolver cada una de sus inquietudes. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más de Salud en Casa. Continuamos con más de Salud en Casa por el canal TRO. Recuerden, televidentes, que pueden seguirnos de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. y hacernos cualquier pregunta por la línea del WhatsApp o por nuestro teléfono fijo o por las redes sociales. Estamos aquí para resolver cada una de sus inquietudes. Doctor Carlos Mora, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en la escoliosis? Los principales síntomas es la deformidad, el giro que sufre la paciente en su estructura corporal. El paciente se deforma, se inclina y se gira. Y solamente en ciertos momentos los pacientes generan cuadros dolorosos. Lo más evidente es la deformidad o la presentación, como dijo el doctor Ramiro Calderón, de la jiba, que es quien la evidencia por lo general siempre es la madre, que es la que está más al pendiente de esta etapa de los niños, específicamente en la adolescencia. Es cuando se comienzan a ver estos momentos. Pero por lo general los pacientes cursan sin sintomatología. Ok. Doctor Ramiro Calderón, ¿en qué momento debemos tratar quirúrgicamente la escoliosis? El manejo quirúrgico de la escoliosis se precipitó agudamente en el mundo después de la epidemia de poliomielitis de la década del 30 en los Estados Unidos de América, de la cual fue paciente Franklin Delano Roosevelt. En ese momento, los niños que desarrollaban poliomielitis, que no la nombré cuando me preguntaron la causa de la escoliosis porque está erradicada en Colombia. No sabemos si en este momento, cuando la gente le dio por no vacunarse, porque creen que las vacunas son malas, o en los países vecinos ha disminuido el control de la poliomielitis, podamos tener una nueva crisis de poliomielitis, una epidemia de poliomielitis que nos dé una gran cantidad de casos de escoliosis. El doctor Paul Harrington, natural de Kansas, en los Estados Unidos de América, ortopedista de profesión, desarrolló la técnica de aplicar barras en la columna vertebral para corregir la curva escoliótica.
Y ese tratamiento quirúrgico se usó durante 30 años. La Sociedad de Escoliosis Norteamericana, que tiene 50 años y se celebraron en el año 2015, yo fui invitado a las conferencias en Minneapolis y allá conocimos todo el historial del doctor Harrington y la evolución de la instrumentación de columna, desde las barras de Harrington, pasando por el sistema de Harry Luque en México, del doctor Eduardo Luque, que estableció una modificación, y posteriormente aparecieron los tornillos que aplicamos nosotros actualmente en Cúcuta y que han sido modificados, y ustedes ven en las radiografías que mostramos la colocación de los tornillos en los cuerpos vertebrales y la rectificación total de la columna para mejorar las curvas patológicas. ¿Cuándo operamos nosotros del adolescente? Cuando superan los 35 grados la curva. Nuestros pacientes, que llevamos más de 100 pacientes operados en Cúcuta, superan los 40 o 50 grados de curva y tenemos que corregir la curva para que el paciente después no haga una insuficiencia respiratoria o una insuficiencia cardíaca. Ok, doctor, en estos momentos vamos a la parte del programa que más nos emociona y son las preguntas del común, ya que en este segmento son ustedes los televidentes quienes pueden dirigir este programa y hacernos cada una de las preguntas acerca de las inquietudes que más nos aquejan. Vamos a ver qué nos dicen los televidentes el día de hoy. Doctor, quisiera saber qué tratamiento tiene la escoliosis. ¿Qué tratamiento tiene la escoliosis, doctor Carlos Mora? La escoliosis tiene tratamiento dependiendo de la edad a que se diagnostique. Puede tener un tratamiento de observación si la curva no tiene crecimiento, puede tener un tratamiento quirúrgico si la curva crece rápidamente y en ese momento se vuelve quirúrgica, o puede tener tratamientos complementarios por parte de los equipos de rehabilitación si definitivamente el manejo se queda únicamente en tratamiento conservador. Perfecto, continuemos con la siguiente pregunta. Doctor, ¿qué cuidados debo tener después de una operación de escoliosis? ¿Qué cuidados debo tener después de una operación de escoliosis, doctor Ramiro? Debe cuidarse mucho, porque como tiene tornillos y tiene barras en la columna, pues no puede practicar deportes de alto riesgo, no puede practicar deportes de contacto, no puede ser gimnasta de circo, por supuesto, y no puede recibir impactos fuertes en la columna porque eso llevaría a una fractura del material de implante y a una reaparición de los síntomas de la escoliosis y de las curvas anormales de la columna. Ok, continuemos. Doctor, quisiera saber cuánto tiempo dura una cirugía de escoliosis y qué complicaciones puede tener. La cirugía de escoliosis tiene tiempos diferentes de duración, dependiendo de la gravedad del caso que se maneje. En promedio estamos en 5 o 6 horas de cirugía y dependiendo, ya digo, de la curva o de la gravedad de la curva, puede ser extenderse un poco más de tiempo. Las complicaciones de la cirugía de escoliosis actualmente están muy reducidas tras el evento quirúrgico. Hay muchos modos actualmente para tener seguridades en la sala de cirugía para disminuir los riesgos y las complicaciones de este tipo de cirugía que es muy demandante. Dentro de las complicaciones más frecuentes que tenemos es dolor posoperatorio, el cual en realidad se presenta en nuestros pacientes entre el 1 y el 3% de los casos. Y es un dolor netamente manejable, ¿ok? Existen otras complicaciones severas que pueden llevar en extremo a la pérdida de la función para caminar o para el control de los esfínteres, dependiendo del procedimiento que se esté haciendo, el riesgo al cual esté sometido el paciente, inclusive, o por la misma gravedad de la enfermedad. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Le recordamos a todos nuestros televidentes que estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en Salud en Casa por el Canal TRO. También pueden seguirnos a través de internet en Canal TRO en vivo.
Estamos aquí para resolver cada una de las inquietudes acerca de las enfermedades que más nos aquejan hoy en día. Vamos a una breve pausa comerciales y ya regresamos nuevamente con ustedes con más de Salud en Casa. Y usted le mete. Listo. Continuamos con más de Salud en Casa por el Canal TRO. Recuerde que estaremos todos los días de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañía de expertos en el tema para resolver juntos cada una de sus inquietudes. Doctor Carlos Mora, ¿qué beneficios se obtienen con los procedimientos quirúrgicos y dónde puedo realizarme este tipo de intervenciones para mejorar las escoliosis? Los beneficios de la cirugía son 4 objetivos principales que buscan cubrirse. Primero, evitar que se prolongue o que continúe la deformidad del paciente. El segundo objetivo que se busca es evitar el daño funcional, que consiste en el daño de la restricción que puede sufrir el paciente de la caja torácica y por lo tanto de las fallas respiratorias o del problema cardíaco que se desencadena secundariamente a la capacidad respiratoria insuficiente que puede llegar a generar. Tercero, y es muy importante, es evitar el daño neurológico. Y cuando decimos evitar el daño neurológico nos referimos a que se comprima una raíz nerviosa o a que el estiramiento de la deformidad la progresión de la deformidad lleve a lesiones nerviosas importantes. Y por último, y no menos importante, yo diría que es el más importante, es la autoestima del paciente. Cambia completamente con la cirugía. El paciente es otro cuando se opera. Su autoestima crece y se siente integrado a la comunidad. A la segunda parte de la pregunta es, ¿dónde podemos realizar estos procedimientos? En todos los hospitales que cumplan un 4º nivel, donde se reúnan las condiciones de un quirófano adaptado a materiales de implante de alta calidad, el grupo de anestesia muy bien entrenado, neurofisiólogos y también el apoyo después de la cirugía como es el de las unidades de cuidado intensivo. Okay. Perfecto. Doctor Ramiro Calderón, sabemos que acá en nuestro departamento del norte de Santander, tanto usted, el doctor Ramiro Calderón, como el doctor Carlos Humberto Mora manejan un grupo que es el grupo de escoliosis en nuestro departamento. Basado en esto, quiero que nos manifieste qué tipo de cambios o qué diferencia existe entre la escoliosis de un niño y una persona adulta. Sí, mira, los niños son nuestros pacientes más delicados, más queridos, son los que exigen una mayor responsabilidad médica y responsabilidad quirúrgica. Nunca operamos un paciente al día siguiente de la consulta. Nuestros pacientes son observados, son estudiados, asisten a consulta aproximadamente unos 2 años antes del plan quirúrgico, porque tenemos que ver la progresión de la curva y tenemos que verificar si el paciente va a ser un candidato especial para la cirugía. Los adolescentes, que son los que mayormente tratamos, generalmente son mujeres porque la escoliosis es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres y son reinas de belleza. Nuestros pacientes son de 1,70 de estatura y 90, 60, 90, la mayoría en sus medidas. Les molesta mucho antes de la cirugía que su columna está torcida y en ese caso nosotros casi que hacemos una cirugía funcional y estética, porque la paciente ya no va a tener problemas con sus vestidos, ya no va a tener problemas con sus tacones y ya nadie más la va a ver jorobada o la va a ver torcida. Por eso nuestros pacientes forman una familia y entre los pacientes, que ya van más de 100 casos, y los familiares tenemos más de 400 personas que están agrupadas en una institución que se llama el Club de Escoliosis Cúcuta. Ustedes pueden entrar en Facebook a esa referencia, Club Escoliosis Cúcuta, y ustedes van a encontrar los testimonios de los pacientes que asisten a nuestra consulta y que han sido operados en las instituciones de Cúcuta por nuestro equipo. Esos pacientes reciben apoyo. ¿Y cuál apoyo? El apoyo psicológico
y formamos un tipo de entidad donde hay un apoyo emocional permanente y una terapia de grupo permanente. Muy importante todo eso que acaba de mencionar, doctor Ramiro, ya que el apoyo psicológico de antemano debe ir adherido a este tipo de procedimientos, ya que son procedimientos muy complicados. Vamos a una pregunta de nuestros televidentes en el WhatsApp. Veamos en qué consiste. Doctor, en los niños de 11 años, ¿cómo se hace para saber si sufren escoliosis? Con un examen clínico es fácil determinar si se presenta o no la deformidad. Es la consulta al médico, pero al médico especializado. ¿Ok? Ok, doctor. Doctor Ramiro Calderón, ¿la escoliosis es congénita o es adquirida? Hemos hablado de un caso congénito que se llama el caso de los pacientes que presentan deformidades de columna. Y también una enfermedad congénita es una que se forma durante la formación del ser, en el embarazo, pero también es genética porque hay predisposición familiar a presentar la escoliosis idiopática o la escoliosis por defecto vertebral. Entonces, las dos causas pueden unirse para dar como resultado un aumento de los casos de escoliosis en la población juvenil. Los adultos presentan escoliosis degenerativas. Ellos no son nuestros pacientes principales porque los casos son un poquitico más delicados, tenemos que verlos con muy buen criterio, porque no es lo mismo corregir un paciente de 15 años a practicar una corrección de escoliosis en un paciente de 75 años con una escoliosis degenerativa y unas curvas estructuradas que ya ni siquiera van a poder moverse con el manejo quirúrgico. De todas formas, nosotros vemos todos los tipos de escoliosis que se presentan en la ciudad y hemos ido aumentando nuestra casuística porque esta ciudad ya está llegando a los 2 millones y la incidencia y prevalencia de la enfermedad es muy alta. Bueno, tenemos otra pregunta de nuestros televidentes por el WhatsApp. Doctor, me diagnosticaron escoliosis leve. Normalmente voy al gimnasio. ¿Estos ejercicios me afectan? En cuanto a la escoliosis leve, debemos primero definir si es una verdadera escoliosis o es una escoliosis no verdadera. Si es una escoliosis no verdadera, es una escoliosis que hay que buscarle una causa diferente a la que sí va a progresar, que es la escoliosis verdadera. Entonces, si está haciendo, primero hacer un diagnóstico definitivo para clasificar la escoliosis. Y lo segundo, si es una escoliosis verdadera, el tipo de ejercicios que debe realizar son ejercicios de fortalecimiento y nosotros recomendamos la natación. Es el mejor ejercicio que puede hacer para fortalecimiento de todos los grupos musculares de la espalda que nos permiten darle una mejor fortaleza a esa columna que está alterada. Muchísimas gracias, doctor Carlos Mora y doctor Ramiro Calderón, por acompañarnos en la noche de hoy con más de Salud en Casa. Recuerden todos los televidentes que estaremos aquí de lunes a viernes a partir de las 6 p.m. en compañías de expertos en el tema, con el fin de resolver cada una de sus inquietudes. Recuerden que la mejor medicina es la que se previene y no la que tratamos de curar. Muchas gracias y feliz noche.